Muy buenas, en este video mostraré un poco sobre la varianza de ANOVA de dos factores por medio de Excel. Es un procedimiento el cual se utiliza para obtener un resultado y llegar a cierta conclusión, pero bueno, vamos a ello. El análisis de la varianza de dos factores o de dos vías es una prueba paramétrica. La misma es una extensión del análisis de la varianza de una vía y tiene como finalidad determinar los efectos de dos variables independientes sobre una variable dependiente de manera simultánea. Esta función es aplicable para ecuaciones factoriales. Dicho de otra forma, el ANOVA de dos factores nos permite saber si los efectos de la f dependen de los niveles de las dos variables independientes o de la interacción de las dos. El análisis de la varianza de dos factores emplea un nivel de medida de intervalo y además se deben cumplir con los siguientes requisitos. Los grupos deben ser independientes. B. La variable independiente debe estar a un nivel de medida de intervalo. Y C. La distribución de los valores debe ser normal. Al igual que con las vías de la ANOVA, debemos crear dos variables independientes y una variable dependiente, que es la actitud hacia las personas en condición de la incapacidad. Las variables independientes que se van a suministrar son de tipo de información que posee dos niveles, información directa o indirecta. La simulación de discapacidades, que poseen presencia y ausencia de simulación. Que formación directa consiste en la presencia de la persona en condiciones de capacidad, la cual es integrada de la experiencia de los capacitadores. De la información indirecta hacen funcionar en la intervención, un grupo va a realizar la simulación y otra no. Por lo tanto, cada uno será representaría en la siguiente condición. Grupo 1, información indirecta y presencia de simulación. Grupo 2, información indirecta y ausencia de simulación. Grupo 3, información directa y presencia de simulación. Grupo 4, información directa y ausencia de simulación. El símbolo también señala que no menos presenta la hipótesis estadística para los cuatro grupos. Hipótesis alternativa. Existen diferencias estadísticas significativas entre los puntajes de los cuatro grupos, con un nivel de confianza del 95%. Hipótesis nula. No existen diferencias estadísticas significativas entre los puntajes de los cuatro grupos, con un nivel de significancia del 95%. Dirigiéndonos a Excel, nos vamos a datos, análisis de datos, y escogemos análisis de la varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Y en la ventana que nos abre el rango de entrada seleccionamos la matriz que contenga los valores únicamente. En alfa asignamos el nivel de significación, en este caso es 0.05. En opciones de salida seleccionamos en una hoja nueva y finalizamos presionando aceptar. En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística ANOVA de dos vías. En la columna denominada probabilidad encontramos que el intervalo del valor obtenido es mayor al alfa. Por consiguiente, aceptamos la hipótesis nula, según la cual no existen diferencias estadísticas directamente significativas entre los puntajes de los cuatro grupos, con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, los tratamientos no producen efectos diferenciales en la actitud hacia las personas en condición de discapacidad, señalando el que de los efectos se deben al azar. Por otra forma de verificar la consistencia de la significativa es contrastando el valor crítico con el valor f. Si f es superior al valor crítico, o sea, si cae en la zona de rechazo, es que existen diferencias altamente significativas entre los grupos. En este caso, f es menor al valor crítico. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, indicando una vez más que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Y así se concluye con este video.